A continuación, la conferencia titulada Las propuestas de información integrada, más allá de los informes para los proveedores de capital financiero. La doctora María del Carmen Rodríguez de Ramírez, quien nos acompaña desde Argentina y a quien damos la más cordial bienvenida a nuestro país, nos acompañará y de ella les puedo contar entre algunas cosas, que es doctora de la Universidad de Buenos Aires en el área de contabilidad, habiendo trabajado una tesis doctoral sobre la contabilidad en crisis, planteos para su superación, el desarrollo de nuevos modelos. Es contadora pública de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires. Es docente de posgrados y maestrías en universidades nacionales e internacionales. Autora de más de 190 trabajos sobre temas de la especialidad. La doctora María del Carmen es participante y expositora en más de 140 jornadas, congresos y seminarios nacionales e internacionales. Bienvenida, doctora María del Carmen. Bueno, muchas gracias. En primer término, quería agradecer a las autoridades de la universidad por haberme invitado a compartir con ustedes este tercer simposio de contametría, que veo como un espacio para reflexionar conjuntamente y enriquecerme de posibles nuevos aportes o nuevas miradas, y a través de ello, como les pasará a muchos de los que aquí han acometido la actividad investigativa, ir reestructurando, porque es así, algunas de nuestras posturas. Y compartir con ustedes algunas reflexiones teóricas que hemos ido desarrollando desde fines de los 80, aunque yo me recibí en el año 80, allá lejos y hace tiempo. Aclaro que nací en 1957, para que no saquen eso, ya clarito. Me recibí muy joven, pero empecé en la actividad de investigación propiamente dicha hacia fines de los años 80, motivada fundamentalmente por quien fue mi maestro, el doctor Carlos Luis García Casella, en la Universidad de Buenos Aires, dentro de lo que en ese momento era el Instituto de Investigaciones Contables y ahora es la sección de Investigaciones Contables dentro de un instituto macro que es de Administración, Contabilidad y Métodos Cuantitativos para la Gestión. La idea de la charla de hoy tiene que ver con compartir con ustedes principalmente algunas cuestiones que se relacionan con el proyecto que estamos llevando a cabo dentro del centro que dirijo de investigaciones en auditoría y responsabilidad social. Y los objetivos de esta investigación están planteados como promover desarrollos doctrinarios que contribuyan a la integración de información organizacional para uso de distintos tipos de usuarios, identificar cuáles son los organismos, ya sea emisores de normas o reguladores, que están haciendo uso de esta terminología que se está haciendo cada vez más conocida en los ámbitos financieros, principalmente. Examinar críticamente las propuestas con respecto a la información financiera y analizar puntualmente la evolución de esos informes integrados, digo así, entre comillas, como figuran allí. ¿Y por qué estoy planteando esto desde una mirada crítica? Porque la idea no es solamente ver qué es lo que propone este organismo, qué es lo que se está haciendo, sino integrarlo en todas las posturas que a lo largo del tiempo hemos ido desarrollando con relación a nuestra disciplina contabilidad, que en forma muy sintética planteamos en ese cuadrito, y que uno lo ve así y dice, ay, pero qué cosa tan trivial, pero nos ha costado mucho, por lo menos en el ámbito en el que yo me desempeño, virar desde una aproximación meramente técnica y centrada en lo financiero para los usuarios privilegiados, inversores de riesgo,
hacia una posición más amplia, lo que llamamos un dominio ampliado del discurso contable, en el que se propone que fundamentalmente tenemos como elementos, si así los podemos considerar, a los seres humanos que actúan en distintos roles, ya sea como emisores, como revisores, como reguladores o como usuarios de distintos tipos de informes producidos por sistemas de información contables. Estos sistemas de información contable serían nuestros artefactos tecnológicos, si se quiere, y los informes de distinto tipo, arbitrariamente clasificados, quizá por su materia principal de análisis, en patrimoniales o financieros, gerenciales, macroeconómicos, gubernamentales y micro y macro sociales. Desde esta aproximación que les decía nos costó bastante como idea para ser aceptada generalmente, pero sí para ir pensándola, y que ahora está recibiendo una mayor acogida por parte de los colegas y obviamente de los estudiantes a través de la transmisión que hacemos en los cursos que tenemos a cargo de grado y de posgrado. Vinculamos fuertemente esta aproximación con uno de los autores clásicos de la disciplina, que es Yuri Hiri, que señala que la función preponderante o principal de la contabilidad es facilitar el funcionamiento fluido de las relaciones de accountability entre las partes interesadas. Pero trayendo esa aproximación que él consideraba entre esos tres actores que caracterizaba como el accountor, el accountee y el accountant, difícil de traducir al castellano, dándole el verdadero impacto que tienen las palabras en inglés, pero él como accountor entendía a las empresas. Nosotros ampliamos esa aproximación para concebir a todo tipo de organizaciones, no solo con ánimo de lucro, sino todo tipo de organizaciones, también de la sociedad civil, y cuando hablamos de una contabilidad que tenga en cuenta lo micro, lo meso y lo macro, también organizaciones que pueden tener que ver con niveles gubernamentales, municipales, provinciales, regionales, nacionales, internacionales. Y aquellos a quienes se les debe rendir cuenta, lo ampliamos desde el característico inversor que planteaba Hiri a esa palabrita que tanto se usa ahora, que son los stakeholders o los grupos de interés, o aquellos cuya, la traducción sería aquellos cuya vida depende en parte del funcionamiento de distintos tipos de organizaciones como las que hemos señalado. Y ahí en el medio ven al contador, ¿no? El contador típicamente considerado como el contador independiente o el auditor, en una función característica, pero que nosotros ampliamos aquí, y acá me van a permitir los jóvenes que están en esta sala, a el contador actuando en distintos tipos de organizaciones, no solamente como auditor. Esta era la formación que había cuando yo egresé en la facultad en el año 80, 1980, ahora digo en el 80 y tengo que pensar que estamos en los 2000, ¿no? ¿Se entiende? 1980. Esa era, digamos, la perspectiva de formación contador-auditor, y ahora lo que nosotros venimos sosteniendo es que también hay que priorizar en la formación de los jóvenes las posibilidades de actuación, sobre todo dentro de las organizaciones, y de organizaciones de distinto tipo, y fundamentalmente de organizaciones de la sociedad civil que requieren muchísimo de nuestra posibilidad de estructurar modelos para ayudarlos en su funcionamiento y en el cumplimiento de sus objetivos. Así que decimos, el contador no es solo este que actúa ahí en las grandes firmas o pequeñas,
de auditores, sino que es profesional que trabaja dentro de las organizaciones y también que trabaja con los distintos grupos de interés que requieren los informes y que necesitan analizarlos, y también por ello los contadores podemos llegar a facilitar esa tarea de interpretación. En este sentido, y como verán por este planteo que estamos haciendo, nosotros no estamos de acuerdo con esas propuestas dicotómicas que se plantean, y algunas desde las nuevas aproximaciones dicen no, lo socioambiental por un lado y lo económico-financiero por el otro. Esto ya lo venimos sosteniendo desde hace muchos años, por eso digo, antes de todos estos planteos que tenemos como objeto particular de análisis en este trabajo. Bajo el paraguas o el marco abarcativo de la sustentabilidad, porque entendemos que ello nos permite abordar todas las problemáticas complejas que tienen que ver con lo social, con lo ambiental y también con lo económico-financiero. Y en este sentido, armar sistemas contables. Cuando yo hablo de sistemas contables me refiero a sistemas de información contables, aquellos que dentro de las organizaciones como herramienta tecnológica nos permiten generar distintos tipos de modelos de informes para que las organizaciones puedan analizar su desempeño y que puedan rendir cuentas también. Y por eso continuamos ahí indicando que esto también está asociado con la mirada de la necesidad de participar en la construcción de vínculos entre el Estado y los ciudadanos. Es decir, nuestra mirada no está centrada en el mercado, no está centrada en las organizaciones lucrativas, sino que está ampliándose a una serie de cuestiones que tienen que ver con las relaciones de los individuos y de las organizaciones en la sociedad. Y obviamente aquí entran a jugar todas las cuestiones relacionadas con las prácticas de buen gobierno y el eje ético transversal que aparece allí en todas las aristas que tiene la actuación profesional. Aquí en esta transparencia lo que estamos tratando de mostrar es cómo dentro del segmento patrimonial o financiero podríamos hablar o podemos pensar, bueno, el enfoque restringido de la contabilidad, cómo dentro de allí ya surgen con los escándalos corporativos de principios del milenio una serie de demandas éticas que ponen el acento ya desde estas concepciones tradicionales en que la ganancia empresarial no es el único parámetro para medir el desempeño de las organizaciones y que hay riesgo hasta para la supervivencia de esos mercados financieros si es que no se pone el foco en todas estas otras cuestiones y se conforman sistemas de regulación efectivo y reglas de transparencia para el funcionamiento dentro de los mercados. Fíjense, yo ahí puse muy poquitos casos, algunos que en nuestro país han tenido un fuerte impacto. Justo no lo puse, pero que era de demandas éticas fuertes, estaba en otra transparencia de otra presentación. El caso de Siemens, que a mí me parece un caso paradigmático en el sentido de que en nuestro país en los años 90 apareció una cuestión vinculada y que nos tocaba mucho, ¿no? Porque era con la renovación de los documentos nacionales de identidad. Entonces ahí surgió que había habido pagos de sobornos y demás, entonces parecía, como todas estas cosas uno se cree que es el centro del universo y también en la Argentina pensamos, esto ocurre aquí nada más. Y el tema es que no estaba ocurriendo solamente aquí, que esta multinacional tenía estos comportamientos culturalmente aceptados dentro de su casa matriz, que incluso
dentro de las normas impositivas, preveían un ítem para los pagos estos de sobornos en gobiernos extranjeros. No estaba formulado de esa forma, pero allí iban estas cuestiones. Entonces, lo que decimos es, acá hubo una falla ética y hubo una falla en los controles internos de la organización que permitieron que todos estos manejos se pudieran estructurar en distintos países, hasta que esto salta porque la Security and Exchange Commission en Estados Unidos, la Comisión de Valores de Estados Unidos, demanda a la empresa porque descubre este tipo de maniobras que violaban una ley que tienen los americanos de prácticas corruptas en el extranjero. Y a partir de ahí, bueno, empieza, además de la sanción económica, algo muy curioso, porque aparece la empresa, un poquito antes de que saliera todo esto, ya estaba haciendo o armando un plan de lo que se llama compliance, ¿no? La famosa compliance o cumplimiento, en que en nuestro país se reflejó, que traían personal para ver si en la filial argentina se estaban siguiendo estas pautas, y que curiosamente nosotros que hicimos el seguimiento, esto estoy hablando de 2008, fue lo de la SEC, en 2010, si uno accedía a la página institucional de la multinacional Siemens, veía que dentro de responsabilidad social empresaria, planteaban como algo fantástico los programas de compliance que estaban llevando adelante en los distintos países en los que operaban. Me acuerdo puntualmente en el caso de Rusia, en donde también había saltado un caso de corrupción de estas características. Bueno, anecdótico, pero sirve para ilustrar que empiezan, ¿no?, estas demandas éticas hacia las empresas multinacionales en primer término y se extiende y aparece la convicción también para aquellos que están dentro de la corriente principal o del mainstream que estas fallas en lo que denominan el capitalismo salvaje pueden atemperarse si se va a lo que denominan un capitalismo más consciente. Ese capitalismo más consciente tiene en algunos aspectos todas estas cuestiones de responsabilidad social como elemento para, como señalaba recién, para crear imagen en la población y no saber realmente qué es lo que hay por detrás. Pero es indudable que la aparición de, allí nada más señalamos a los indignados y se ve el tipo que está con el violín. Esto es ustedes vieron Titanic, ¿no? ¿Se acuerdan de Titanic que quedaba la orquesta ahí mientras se hundía el barco? Bueno, lo que no quieren es que se les hunda el mercado, y entonces empiezan a incorporar las voces de aquellos que demandan mayor transparencia y rendición de cuentas. Y para el auditorio, acá que tenemos de numerosos alumnos, que no sé, se han sentado todos para atrás, parecen las clases a veces, ¿no? Que quedan, vengan más para adelante, y están todos atrás allá. Bueno, acá se verán reflejados algunos, supongo que no en la tapa de la revista Time, ¿no?, que tiene una visión de los millennials que obviamente no es la que comparto, ¿no?, de los individuos individualistas, el mi. Sí que están conectados y demás, pero me parece, y lo comentaba también en la otra charla, a lo mejor es porque tengo hijos que son millennials, que están más en todas las cuestiones que tienen que ver con la inclusión y con el compartir, que en esta posición tan individualista que se pretende imponer desde algunos centros. ¿Y por qué traía esto? Porque estamos hablando de un segmento, el financiero, el tradicional, que en una publicación, acá es del Consejo
Mundial Empresario para el Desarrollo Responsable, el famoso World Business Council for Sustainable Development, señalan ahí, dice, bueno, fíjense, se empiezan a vender el tema de lo que es las nuevas cuestiones relacionadas con la responsabilidad y demás, y lo que viene, con esta puntual, con este puntual señalamiento que señala que las tendencias macroeconómicas están logrando en el mercado inversiones importantes que vienen ligadas a todas estas cuestiones relacionadas con la sostenibilidad. Dice, esto para 2050 van a moverse en el mercado relacionado con la sostenibilidad 10 trillones de dólares. Y dice, principalmente en salud y educación, agricultura y demás. Entonces, bueno, como esto, si se mira desde ese lugar, se está también armando un negocio alrededor de las cuestiones que tienen que ver con la sostenibilidad del planeta. Traje aquí también algunas estadísticas que provienen de encuestas realizadas por KPMG, que ustedes conocen, la firma de auditoría, que se realizan cada 2 años, en las que se advierte el incremento que se ha dado en la publicación de informes de sostenibilidad por parte de las grandes empresas, las 250 más grandes, según la revista Fortune, y las 100 más grandes para el año 2011, 34 países, para el 2013, 41 y para el 2015, 45. Tanto en el 2013 como en el 2015, Colombia está incluida entre los pocos países latinoamericanos que están en la encuesta. Está Chile, está Brasil, Colombia, México, y no me acuerdo cuál es, y Perú creo que entró en el 2015. Argentina no figura. Entonces, se toman estas que tienen abajo, son las 100 más grandes de esos países. Y fíjense que se ve acá cómo han aumentado por parte de esas empresas la presentación de informes, y dentro de los informes que se presentan, aquellos que han sido sometidos a verificación por parte de terceros. Un mercado también interesante, de mercado hablamos, para las firmas de auditoría, en el sentido de verificar también estos informes de sostenibilidad. Entonces, para ver nada más, yo puse ahí el corte de 1999, el 35% de las más grandes, que en 2015 es el 92%, es decir, ha pasado al 90% de las 250 más grandes la presentación de estados de informes de sostenibilidad, de los cuales el 63% está sujeto a verificación externa. Y de las 100 más grandes de cada uno de los países, como les señalaba, pasó del año 99, que era un 24% que presentaban estos informes, hasta el 73% en 2015, de los cuales un 42% está verificado por terceros. Por otro lado, dentro de otros de los análisis que se realizan, pero ya no desde el lado de lo que publican las empresas, sino de las normativas existentes, las regulaciones existentes en los distintos países con relación a la presentación de informes, ya sea en forma voluntaria u obligatoria, aparece ahí este informe de Carrots and Sticks, donde Carrots and Sticks, fíjense la idea también, ¿no? Que está la zanahoria o la vara, ¿no? Que tiene que ver esto con cómo hacemos para que las empresas presenten informes, porque está toda la cuestión acerca de si esto debe ser obligatorio o si debe ser voluntario. Entonces, ¿qué hacemos? Si es voluntario, le mostramos la zanahoria para decirle, miren señores, si ustedes presentan, entonces van a mejorar su reputación y demás. Y si no, bueno, la otra alternativa, seguida por algunos países, es decir, no, tienen que presentar las comisiones nacionales de valores, por ejemplo, exigen en algunos países la presentación. Y en el último que estaba disponible
porque el de 2015 se va a poner en común ahora en la reunión que va a ser la Global Reporting Initiative en mayo, el último que estaba disponible es el de 2013, señalan, y fíjense, 180 iniciativas de 48 países y regiones, de las cuales obligatorias un 72%. ¿Y cómo varía esto si se toma en comparación con lo que ocurría en las versiones anteriores? Dentro de los trabajos que nosotros estamos haciendo en el Centro de Investigaciones en Auditoría y Responsabilidad Social, acá menciono dos, en los que también hicimos un relevamiento, no solamente de las empresas que cotizan, sino de aquellas que tienen mayor presencia en el país, y no solamente argentinas, sino empresas multinacionales. Y vimos también una importante cantidad de empresas que están presentando, de 2013 vemos que sobre 118 relevadas presentan informes de sostenibilidad, 95, es decir, un 81%, aunque el porcentaje de aquellas sujetas a verificación no es tan alto como el que muestran los números a nivel internacional, es del 31%. Entonces, acá les traigo otra cosa más que viene del mainstream o lo central en lo que hace a las aproximaciones, ¿no? Un trabajo de la Global Reporting Initiative también que investiga las tendencias 2011 y está diciendo qué es lo que se viene. Estamos en 2016, ya pasaron unos años. Ahora van a presentar seguramente otro en la reunión de mayo. Y habla fundamentalmente de las presiones que tienen para lograr acomodarse y no salir del sistema las empresas por parte del mercado, las externas que dicen sean más transparentes en función de todo lo que señalamos antes, y por parte las presiones internas que reclaman crear valor. Después vamos a hablar esto de crear valor para quién. Y plantean, me voy a permitir leer el título en castellano, es La economía transparente, 6 tendencias para la recuperación global. Y en inglés, que es mucho más gráfico, dice 6 tigres acechan la recuperación global y cómo poder domarlos. Me acuerdo de la fierecilla, domarlos. Bueno, ¿cómo domarlos a esos tigres? Que son la trazabilidad ligada al tema de la cadena de suministros, tan importante en las empresas significativas, que lleva a analizar cuestiones que tienen mucho que ver no solamente con lo ambiental, con los impactos ambientales, sino con lo social, las cuestiones ligadas al trabajo digno, al trabajo de menores. Después aparece como segundo punto la I de Tiger, Integrated Reporting, tema que vamos a desarrollar ahora con este organismo que aparece proponiendo como gran novedad la información integrada. Después la G de gobierno, y acá aparece también como gran novedad toda esta cuestión de vincular lo micro con lo meso y con lo macro. Después la E, que son los límites ambientales y la relación con la huella ecológica, con los países que son deudores o acreedores ambientalmente por los impactos que causan en el medio. Después el tema de las calificaciones, que es un tema que enfrentamos en todos los niveles, no solamente a nivel empresarial. Lo señalaba también Mauricio cuando hablaba de los ratings que tienen que ver, sin ir más lejos, dio el ejemplo típico en las universidades, con todas esas estadísticas de producción que hay que producir, valga la redundancia, para ir ubicándose en los rankings académicos, que uno vaya a saber quién los define y demás, es otro tema para tratar. Pero el tema de los rankings
no solamente para las empresas, también para las organizaciones de la sociedad civil. Y por último, pero no por ello menos importante, el tema de las economías en las sombras, aquello que tiene que ver con la corrupción, aquello que tiene que ver con la trata de personas, temas fuertes, sí los hay y que acá se plantean como grandes desafíos, pero no desde los críticos, la corriente principal lo están diciendo, o sea que dicen, ojo, lo plantean uno, sí, para incorporarlo también y para seguir. Dos puntualizaciones que quería hacer con relación a las demandas de ampliación del modelo tradicional de información de negocios, que parece que se descubrió ahora, ¿no? Todo esto surge ahora, pero no. Si uno analizaba trabajos ya de los años 90, el clásico y ya paradigmático informe Jenkins del Instituto de Contadores estadounidenses en el año 94, marcaba esto, pero fíjense el título también, ¿no? Un enfoque centrado en el cliente. ¿Quién era el cliente? Satisfaciendo las necesidades de información de inversores y acreedores. Ahí estaba súper claro. Los destinatarios principales, los clientes, que, como señaló también Mauricio, ahora se está hasta cuestionando esto, ¿no? Si la información que se provee a estos destinatarios o usuarios privilegiados realmente sirve o no. Y además, decía de este informe Jenkins, otros de la Asociación para Administración e Investigación de la Administración, denominado Revisión de la Información Financiera en los años 90 y más allá. ¿Qué estamos diciendo con esto? Bueno, cuando nos plantean, vienen a decir esto es novedoso, no, momento. Esto ya venía desde hace bastante y venía desde lo más duro de la información que se estaba reclamando. Por otro lado, se ven ahí los organismos relacionados con la emisión de normas, el IFRS, las IFRS del IASB, con su antecesor, el IASC, que han venido declamando la producción de estas normas de alta calidad que la mayoría de los países están haciendo suyas. El acompañamiento que tanto la Federación Internacional de Contadores hace para lo que son las normas financieras como para las normas que tienen que ver con los temas de sostenibilidad, con lo que podríamos denominar, o que algunos han llamado, el emisor de facto, porque no hay una canalización y una obligatoriedad todavía de aplicación de esas guías hasta el año 2014, ahora ya van a ser estándares, ya tienen una comisión o una junta de estándares de normas internacionales de sostenibilidad. Bueno, y acá nos vamos al año 91, allá lejos y hace tiempo, y traemos una cita de un trabajo que presentamos en la Conferencia Interamericana de Contabilidad que se hizo en Buenos Aires ese año, que presentamos con García Casella y que fue premiado en ese momento. Y les voy a contar un poco. El trabajo se llamaba Un sistema de información contable integrado para aplicar a las pymes. Ese era el título de nuestro trabajo, que fue un poco una respuesta a ciertos comentarios, así como denigratorios, sí, en relación a los temas que estábamos trabajando, que tenían que ver con, como les decía al comienzo, aislarse de esa concepción restringida de la disciplina. Y allí, con la terminología de la época, y obviamente el trabajo, si se quiere, ha quedado fuera si se lo mira desde los avances de la tecnología de la información y las comunicaciones, pero yo sé que hay profesores de la casa, de la UBA, que lo dan
a los alumnos de teoría contable, para decirles, mire, ya en el año 91 acá se estaban planteando estas cuestiones. Y decimos, los sistemas de información, decíamos, los sistemas de información contable integrados constituyen uno de los elementos básicos que han de permitir a los entes monitorear su desempeño y efectuar en tiempo y forma las correcciones que el cambiante contexto impone para servir mejor a los múltiples objetivos de las organizaciones. No, ahí lo que teníamos que defender era que no había un solo objetivo, que era para las empresas lucrativas la ganancia, la maximización de la utilidad, sino que dentro de las organizaciones había múltiples objetivos. Todavía no había aparecido toda esta cuestión de la sostenibilidad, pero nos costaba bastante salir, digamos, de ese encuadre. Y entonces lo que planteábamos ya desde ese momento era que la información integrada constituye lo que podríamos decir el apoyo o el soporte para una nueva gestión y evaluación del desempeño, pero esto no lo estamos pensando desde la posición digamos, del enfoque tradicional. Lo estamos pensando en el marco de la sustentabilidad y la responsabilidad social no cosmética, ¿no? Porque si nos entramos en la responsabilidad social cosmética, como decía Jorge Gil en su disertación el otro día, bueno, ya estamos, ya acá no usemos más. Lo que pasa es que a medida que uno va leyendo distintos aportes, ya sea de la corriente principal o de los críticos, lo que se ve en muchos casos es cómo las palabras y los términos se van vaciando de contenido y cada uno se los apropia y los utiliza de una manera que a veces es totalmente diferente. Entonces, como que tenemos que hacer una reconceptualización cuando vamos a hablar qué estamos queriendo decir por esto, para no caer en la otra mirada. Y entonces, dentro de esta aproximación, decíamos, de la información integrada, entendida también en un sentido amplio, consideramos que los sistemas de información contable integrados son la base. Pero lo que traemos y lo que estamos estudiando ahora, les decía, en este proyecto, es esto que apareció ahí en 2010 con la creación de lo que se llamó en un principio el Comité de Información Integrada y que después pasó a llamarse Consejo de Comisión Integrada, el IRC, International Integrated Reporting Committee, y ahora Council, que firmó también una serie de memorándums de entendimiento, fíjense, con organismos claves en lo que hace emisión de normas de distinto tipo o de guías. Primero acá tenemos la Federación Internacional de Contadores, la Fundación IFRS, la Global Reporting Initiative, el proyecto, Carbon Disclosure Project, y la otra es no sé si es Climate y el otro Carbon, pero una es del clima y otra es del dióxido de carbono, más o menos. El Consejo Mundial para el Desarrollo Sustentable, Consejo Mundial de Negocios para el Desarrollo Sustentable, y una iniciativa que tiene que ver con las definiciones diversas de capital intelectual. Entonces, este organismo ya a través de esos memorándums de entendimiento va conformando redes de apoyo para su propuesta. En el año 2011 emite un documento de discusión denominado Hacia la información integrada, comunicando valor en el siglo XXI. Y en 2012 ya en la conferencia anual que organiza la Federación Internacional de Contadores, que lo hace en Ciudad del Cabo, se habla de un cambio fundamental en la información corporativa, es decir, acá estamos centrados en las empresas, y del papel importante que tiene la profesión contable para llevar la información integrada a más organizaciones. Y el profesor Mervyn King, que es el presidente del IRC, señala: la información integrada refleja la evolución de la información y del rol de las empresas en la sociedad, empresas,
evaluar el comportamiento de las empresas, y habla de evaluar el comportamiento de las empresas como ciudadanos corporativos responsables. Toda esta cuestión viene ahí, la empresa, la personificación de la empresa como ciudadano responsable. Seguramente muchos de ustedes habrán estado frente a los códigos de buen gobierno que fueron inspirados, muchos de ellos, por las propuestas del profesor King, que han sido muy valiosos. Tenemos hasta el tercero, ahora sale el cuarto, recientemente ha salido, lo tengo que leer todavía, así que no puedo hacer comentarios sobre el mismo, pero que han sido muy valiosos para la conformación de los códigos de gobierno corporativo. Y una cosa interesante es saber que Mervyn King fue comisionado en su momento por Nelson Mandela para armar algún tipo de modelo de gobierno corporativo que en su momento, en el momento después del apartheid, cuando gana Mandela, pudiera ayudar a construir confianza para las empresas sudafricanas. Ahí nace, que muchas veces uno ve códigos de buen gobierno, pero cuando empieza a analizar de dónde surge, es también muy interesante, ¿no? El surgimiento de estos códigos King. ¿Y qué propone este IRC? ¿No? Que primero sale un borrador allá en abril de 2013 y después finalmente el marco. Ojo, le pongo yo ahí, no sé si se... Los destinatarios están planteados, y todo el informe, dentro del enfoque ortodoxo, que dice son los destinatarios, son los proveedores de capital financiero. Se habla de inclusión de la capacidad de crear valor para equipos, para grupos de interés distintos de los inversores. Fíjense, esto está traducido textual, ¿no? En la medida en que redunde en un incremento de la rentabilidad o creación de valor puertas adentro, en un sentido utilitarista total. Es decir, los destinatarios son estos. Si nos sirve, entonces le damos a los stakeholders para dejarlos tranquilos, pero esto nos va a servir porque o nos va a dar mejor imagen, o vamos a poder contener a los grupos activistas o a las comunidades, les vendemos pececitos de colores o computadoras ahora y no sé, hacemos un desastre ambiental. Tres cuestiones que tienen que ver puntualmente con los desarrollos de este marco de información integrada. El pensamiento integrado, la creación de valor. Yo las señalo porque me parecieron, ¿no?, como así muy relevantes. Pensamiento integrado, vamos a ver cómo lo definen. Creación de valor, cómo la definen también. Porque sí, muy bien, creación de valor, pero creación de valor para la empresa, para la comunidad de negocios, para el mercado financiero o para la sociedad. El foco, y esto es importante, ¿no?, salir del cortoplacismo y pensar a largo plazo. Entonces dice, el foco tiene que ser corto, mediano y largo. Entonces, les traje acá algunas definiciones también del marco. Dice, información integrada, subrayado, es un proceso, no es un producto, es un proceso, es un camino que se fundamenta en el pensamiento integrado. Atenti, porque después uno lee artículos y análisis y todo y parece que es al revés, que los informes sirven para alentar el pensamiento integrado, cuando uno diría es el pensamiento integrado lo que está por debajo de un proceso que lleve a la información integrada y no a la inversa. Pero bueno, del que se derivan un informe integrado periódico por parte de una organización sobre la creación de valor a lo largo del tiempo y comunicaciones relacionadas sobre los aspectos de la creación de valor. Y hablan del informe como una comunicación, y esto es importante, concisa. O sea, lo que dicen, uno no puede decir que no. Está perfecto, concisa. Ya hablábamos también el otro día y siempre lo decimos, y siempre que analizábamos, y vamos a ver acá algunas evaluaciones que se hacen en informes, esos mamotretos que uno tiene que mirar de informes de sostenibilidad de
250 páginas. Dice. ¿Y qué es lo que me dice todo esto? Así, porque ha tenido la experiencia del análisis, ¿no? Entonces dice, comunicación concisa sobre la estrategia, la gobernanza, el desempeño y las perspectivas de una entidad en el contexto de su ambiente externo llevan a la creación de valor en el corto, mediano y largo plazo. Suena bárbaro, ¿no? Suena bien, pero bueno, hay que ver para quién, ya dijimos, para quiénes estaba destinado y la creación de valor para quién o qué valor. Bueno, el pensamiento integrado, dice, son las condiciones y procesos existentes dentro de una organización capaces de considerar la multiplicidad de relaciones internas y externas, así como la interrelación entre los diferentes capitales que contribuyen a la creación de valor sostenible en el largo plazo. Y acá empieza a aparecer otra cosa que plantean como gran novedad, los 6 capitales. Ahora vamos a ver esos 6 capitales. Dice, es el motor que impulsa la creación de valor, que integra todo y que como subproducto permite que las organizaciones describan esa creación de valor y hacen unos grafiquitos donde ven Integrated Thinking ahí en el medio y toda la... ¿Cuáles son los principios que dice este marco? Están armando toda esta aproximación de información integrada. Foco estratégico y orientación futura. Conectividad de la información, relaciones con los grupos de interés, materialidad, síntesis, confiabilidad e integridad, consistencia y comparabilidad. Contenidos, y acá también aparecen muchas cuestiones que si nosotros vemos las guías de la Global Reporting Initiative, bueno, hay como algún paralelismo también, y si vemos lo que exigen otras iniciativas, también vemos, no parece novedoso esto, pero parece como queriendo integrar todas esas otras concepciones. Y este modelo que plantean de los 6 capitales, como si fuera una cosa... Y dice, bueno, está importante plantearlo, ya ahí. No es solamente el capital financiero, lo ponen ahí en el centro, también el capital manufacturado, y hacen una cosa medio rara, ahora vamos a ver la definición de cada uno, ¿no? Porque capital manufacturado tampoco es lo que uno pensaría propiedad, planta y equipo exclusivamente y los bienes de cambio exclusivamente. Y del capital intelectual empiezan a abrir, ¿no? Ustedes se acuerdan, las aproximaciones tradicionales de capital intelectual, primero las primeras, las originales, que decían está conformado por el capital humano y el capital estructural, y después del estructural ponían el capital clientela y el capital organizacional, y en el organizacional ponían la innovación y los procesos. Y después, ¿qué hicieron? Sacaron clientela y pusieron clientela al mismo nivel del capital humano y el capital estructural, clientela. Pusieron relaciones, capital relacional, al mismo nivel que los otros. Entonces teníamos humano, estructural, relacional. Y después de ese relacional se va como abriendo otra cosa que faltaba y que era el capital social. Entonces esa aproximación original del capital intelectual que se fue como reacomodando con sucesivas propuestas y sucesivas iniciativas y de lo cual se habló. Yo me acuerdo de haber visto algunos de los congresos en los años 90 que se empezaba a hablar de capital intelectual y decían, para el año 2000 los informes financieros van a ser un apéndice de los informes sobre capital intelectual. Estamos en el 2016, no pasó eso. Pero bueno, ahora esta es otra propuesta, ¿no? Esta propuesta vamos a ver qué es lo que plantea acerca de los informes financieros y otros. Bueno, y esto, que era lo que señalábamos ayer, el gran ausente de las decisiones empresariales, ¿no? Que sale también en diversos informes y trabajos, ahí le llaman el elefante blanco en las juntas de directores, el capital natural, porque se están tomando decisiones sin tomar en cuenta los impactos ambientales. Entonces por eso dicen, es el elefante blanco ahí en la junta. Bueno, con esto lo que tratan es de ir capturando todos esos elementos
Obviamente el capital financiero no tenemos nada que agregar, ahí parece que tuviéramos una descripción de lo que es un estado de flujo de efectivo, ¿no? La categorización. El capital elaborado o manufacturado, como les decía, fíjense, yo subrayé allí que habla de infraestructura también, caminos, puertos, puentes, plantas de tratamiento de agua y cloacas, es decir, esto no forma parte de los activos organizacionales. Y esta clasificación que proponen en que en el capital intelectual dejan exclusivamente todos aquellos que son los... ¿me estás haciendo señas? Yo digo, porque por ahí me aparecen los de la cosita para darme los minutos, no me doy cuenta. Les decía del capital intelectual que hablan de los intangibles organizacionales basados en el conocimiento, ya sea que esté esa propiedad intelectual registrada o que se trate del capital no registrado a través de los sistemas, los procedimientos, protocolos dentro de las organizaciones. El humano, competencias y capacidades de la gente que trabaja en la organización, que ahí se consideran todas las cuestiones de aptitudes y actitudes y capacidad de aprender y la identificación con el ente y demás, ¿no? Entonces, a mí me parecía, cada vez que tengo que dar el tema, no ya de esto, sino de intangibles, si estamos dentro de lo financiero, yo hago una clasificación que por ahí otros no concuerdan. Una cosa es hablar de activos intangibles, donde yo tengo control sobre, aunque no le guste mucho a Mauricio, sobre los beneficios económicos futuros, ¿no? que me genere ese bien, y otra cosa es hablar de capital humano, donde nunca voy a tener ese control, ni en las sociedades más esclavistas podría haber un control sobre los seres humanos. Está bien, podemos decir, sí, los tengo controlados porque necesitan el sueldo para cubrir sus necesidades básicas. Pero control sobre lo que van a generar, control sobre una persona, sobre un individuo. Entonces, a veces se plantean estas discusiones interesantes también cuando se habla de capital. ¿Puedo decir capital humano? Bueno. Capital social y relacional. Y fíjense que dentro de los intangibles están colocando acá aquellos asociados con la marca y la reputación. Obviamente capital natural, donde aparecen todos los recursos, el aire, el agua, la tierra, los minerales, los bosques, todas las cuestiones ligadas a la biodiversidad y la salud del ecosistema. El tema está en que ellos hacen esta propuesta y dicen, bueno, la pueden seguir o no, y hacen esta apertura porque dicen, bueno, las empresas tendrán que definir cuáles son para cada una de ellas, y siempre está hablando de las organizaciones, pero habla de las organizaciones pensando en las empresas, tendrá que definir para cada una de ellas si toman todos o toman algunos. Bueno, el tema es, a lo mejor toman nada más el capital, el financiero y el manufacturado limitado, no amplio como acá, y los otros lo pueden dejar. Bueno, habrá que ver qué es lo que pasa, qué es lo que hacen realmente las organizaciones. Y arman este gráfico en el que integran todo eso que leímos acerca de, que les leí de las definiciones, de lo que es la información integrada, que debe brindar información acerca del modelo de negocios, tomando esos capitales y produciendo a través de ellos impactos en el medio en el que se opera. En el año 2014 hubo un estudio que proporcionó, empiezan a salir ahora todas las guías para los CEOs o para los CFOs, para que apliquen todas estas nociones, ¿no? De crear valor, comprender mejor eso de crear valor, pero yo no lo comprendo, o sea, sí lo comprendo, pero no lo quiero. No lo quiero comprender, que sea ese crear valor lo tradicional. Y contar la historia. Entonces acá aparece todo el tema de la narrativa, cómo debe
contarse la historia de la organización, no solamente a través de números, sino a través de la narrativa que quiera construir cada una de las organizaciones. Acá también hay un riesgo, los que han leído los informes estos de sostenibilidad que aparecen, aparte son cosas totalmente aisladas que resaltan puntuales intervenciones pequeñísimas que para la magnitud que tienen las empresas no son nada, ni los beneficiarios, ni las asignaciones, como si fuera con unas fotos y unas cosas totalmente... Bueno, esto parece no querer ir hacia ahí, pero vamos a ver. Desde 2011 a 2014 se construyó el organismo un programa piloto que llegó a tener 100 participantes para ir viendo cómo se integraban todas estas prácticas. Fíjense, yo ahí tomo una frase concreta del profesor King que dice: la información integrada está jugando un papel para enfrentar a los dos grandes desafíos del mundo. De nuevo aparece acá, la estabilidad financiera y la sostenibilidad. Y habla acerca de que los participantes están haciendo un esfuerzo fuerte para esto. Después, aquí me parece que voy a tener que pasarlo rápidamente y no detenerme, voy a señalar solamente algunas cosas de un relevamiento que hizo la Global Reporting Initiative sobre los informes que tenía en su propia base de datos. Acá hay otra cosa que uno se enfrenta cuando está analizando informes y relevamientos y demás. ¿Quién los hace, por un lado? ¿Quiénes participan en estas tareas que son demandantes de muchas horas hombre-mujer, ¿no? Sobre qué universo, ¿no? Sobre qué es lo que están analizando. Acá me están haciendo un organismo, que es el emisor de facto de normas para preparación de estos informes, hace un relevamiento sobre los informes que las empresas que desean presentan al organismo, sobre esa base de datos, y allí detectan que antes de que saliera el marco, porque el marco es de 2013, un 14% de los que se presentaron, en 2010 se pasó a un 20% en 2011, estamos hablando de los informes autocalificados por las propias entidades que presentan, y acá de entidades nos referimos a empresas, organizaciones lucrativas, y hablaban acerca de la posibilidad de aumento de esas proyecciones. Entonces, está sacado sobre estos 3 años 756 informes de 519 organizaciones de 51 países y 37 sectores, de los cuales un 47% tenía aseguramiento externo, y ahí señalan los distintos niveles de aplicación que en su momento tenía la Global Reporting Initiative y que ahora... aspectos destacados, dice, las grandes empresas privadas, que son las que se clasifican allí como de más de 250 empleados y ingresos por más de 50 millones de euros o activos por más de 43, están impulsando el aumento en la publicación de informes integrados autodeclarados. Después señala cuáles son los países en los cuales hay más informes de estas características, y vemos que en la muestra parece como más relevante la participación de Sudáfrica. Esto no es extraño porque en Sudáfrica la Bolsa de Johannesburgo ya los ha hecho obligatorios, y de nuestra América es Brasil el único que aparece allí importante. Otra cosa, miren. Globalmente el sector financiero es el que autodeclara más informes integrados. De hecho, en la Argentina el único informe integrado que hay es de un banco. El único que pudimos detectar hasta el año pasado. O sea, hasta 2014. Tenemos que ver lo que salga de 2015. Después los títulos que se atribuyen a estos informes, que si uno analiza en 2012, los denominan reporte anual y de sostenibilidad, un 9%, reporte anual
un 54%. Uno cuando está pensando en el informe o en el reporte anual, es el clásico, ¿no? El que presentan las empresas con sus memorias, con los estados financieros. Reporte de sostenibilidad y desarrollo sostenible, un 17%, solamente un 16% reporte integrado y otros títulos un 4%. Y lo que señalan es que casi un tercio de todos esos informes integrados integran claramente información sobre sostenibilidad, que es embedded, ¿no? Está dentro, está integrada, no es unida o compaginada o así, una sola cubierta. Se dice cuando son dos informes distintos. No. Bueno, pasamos este, que es uno de los relevamientos. Después hay otro relevamiento que me parece interesante señalar porque viene desde otro lugar, viene, si uno lo quisiera ver así, del mundo académico, ¿sí? Porque el profesor Eccles es de Harvard y ha hecho un informe muy interesante que se llama One Report, hace unos cuantos años, con casos de empresas que ya estaban hablando en cierta medida de integrar información. ¿Y con quién se asocia para hacer esto? Y con una base de datos monstruosa que es Robe.com/SAM, que incluye más de 2.000 empresas para la evaluación anual de sostenibilidad, que son las que toman a las más significativas del ranking de Standard & Poor's. Entonces, claro, lo que están mirando es otra cosa también. Aparte, lo que miran no son, como en el caso de GRI, los informes que presentaron a GRI, sino que están mirando dentro de los informes anuales lo que considera la sección más importante para los inversores, que son los destinatarios principales. Y esa sección más importante está dentro de la Management Discussion and Analysis, la discusión por parte de la gerencia. Es decir, acá lo que están mirando es eso, qué se destaca dentro de esa sección del informe anual que esté incorporando todas estas cuestiones relativas a el modelo de negocios, a la estrategia, al largo plazo, a los distintos capitales. Me hace impresión así con los... Bueno, vamos a ir al paso, otras más que teníamos acá, porque si no me siento como que me están... Total, son distintos estudios que analizan cómo se está tomando esta propuesta aparentemente novedosa de este organismo. En el relevamiento de KPMG que les comentaba de 2015, ese que toma a los 100 países más importantes, 100 empresas más importantes de los 45 países, fíjense cómo va aumentando la inclusión de información sobre responsabilidad corporativa en los informes anuales, que acá tenemos en 2008 un 4%, en 2016 un 56%. ¿Y qué pasa con relación, qué dice este relevamiento con relación a los informes integrados? Pues bien, dice un 89%, nada que ver con los informes integrados. Solamente un 11%, en 2015 estoy mirando. De ellos, un 5% dice que está integrando o que el informe es integrado, pero no hace mención al IRC. Y un 6% dice que es un informe integrado y hace mención a este organismo. Y acá lo que decíamos antes, la prevalencia de Sudáfrica, después aparece Holanda con una cantidad interesante, España, Japón y Suecia. Vamos a pasar, esto es interesante también, la matriz de competencias. A ver, esto es interesante porque decimos, caramba, acá, ojo, también para las instituciones académicas, ¿no? Porque armaron una matriz de competencias para decir cuáles son los saberes que tienen que tener aquellos profesionales que van a trabajar en toda esta cuestión que tiene que ver con la información integrada. Y fíjense, que ahí le pusimos el ojo, dice, establece una serie de requisitos que pueden ayudar para la adopción de información integrada y pueden constituir el marco para los cursos de formación que pongan a disposición los organismos profesionales, bueno, no me interesa los profesionales, pero dice los organismos académicos.
¿no? Entonces uno empieza a pensar IFRS, acá. Bueno, otras propuestas que han salido de este organismo que tienen que ver con la parte del assurance o la verificación externa. Señalamos una porque dentro de nuestro centro, que es de auditoría y responsabilidad social, presentamos una carta de comentarios y notamos que era la única, no pero por decir nada, ¿no? Pero parece que las instituciones académicas como que estamos aisladas también de lo que ocurre allí. Tendríamos que participar un poco más, por lo menos opinar o decir algo, ¿no? La única que aparecía y figuraba ahí como uva éramos nosotros. Bueno, entonces, ¿qué es lo que decimos cuando estamos hablando? Y me voy al título de la charla. Más allá de los informes para los proveedores de capital financiero. Pensamiento integrado fantástico, es lo que venimos proponiendo y creo que todos aquellos que han estado en disertaciones, tanto en la nacional como en esta universidad libre, están en la misma sintonía. El pensamiento integrado es fundamental para abordar toda esta problemática de la complejidad de la cual no podemos huir, no podemos segmentar más, tenemos que abordar los problemas complejos de una manera diferente y para eso necesitamos pensamiento integrado. ¿Cómo lo vemos nosotros dentro de nuestra disciplina? Desarrollando estos artefactos tecnológicos que son los sistemas de información contables integrados en una idea de crear valor para la sociedad, no solamente valor para la empresa, valor para la sociedad, tomando en cuenta todo tipo de organizaciones, tomando en cuenta a todos los grupos de interesados, no solamente a los proveedores de capital financiero, poner foco en el proceso y no en el producto. No me interesa armar este informe, me interesa todo aquello que tengo que negociar y que tengo que estructurar dentro de la organización, todas esas relaciones que tienen que ponerse en juego para armar un proceso que me permita medir el desempeño y ver cuáles son los impactos sociales, ambientales y económicos de la empresa. El tema de la materialidad, cómo priorizo, cómo se prioriza, cómo las empresas deciden qué es material, porque materialidad va a ser distinto para cada empresa. No hay ¿qué es material? La materialidad no se puede definir así en términos amplios. Pero acá también cabe otra cosa. ¿Es solamente la información material para la empresa la que se debe estar exteriorizando? ¿No hay algún tipo de información que sea material para la sociedad como tal y que también deban estar informando las empresas, aunque no haga el núcleo de sus temas materiales? Bueno, son temas para pensar. Esto no lo considera para nada. Y, finalmente, pensar en que este tipo de informes hacia los que se está apuntando, información integrada, no se están pensando como suma, es decir, bueno, tomo el informe financiero, más las memorias, más el informe de sostenibilidad, sino como punto de entrada o de acceso que sintetice la información acerca de la creación de ese valor que para nosotros debería exceder el valor para la empresa y que derive, lógicamente con las tecnologías de la información y las comunicaciones podemos hacerlo a través de links, a uno u otro informe que si uno quiere profundizar en determinada temática pueda hacerlo, pero tener esta idea general acerca del funcionamiento de la organización y de cuáles son sus impactos en el corto, en el mediano y en el largo plazo. Sí, ya está. Entonces, todo esto, ¿para qué? Para evitar eso que ellos llaman, ¿no?, la reporting fatigue, un tipo todo lleno de cosas así para entender algo que no entiende nada. No sé si lo va a salvar esto, tampoco. No, con esto vamos a tener algo que es fantástico. Pero entiendo que puede llegar a ayudar en formalizar algunas cuestiones que tienen que ver con integrar la información. Así que no sé si lograremos esto de salir con un informe solo, todo parece bastante utópico, pero bueno, veremos. La idea de este proyecto que estamos haciendo hasta ahora es
ver, ¿no? qué es lo que pasa, qué es lo que se propone, qué hacen las organizaciones y desde qué lugar puede llegar a acompañarse, a criticarse y demás. Y acá, señalando algunos vínculos que tenemos que van más allá de lo académico, les doy las gracias por haberme tenido la paciencia, ¿no? de pasarme en el tiempo que tenía asignado. Y por haberme mantenido acá quietita, y no haber hecho el histrionismo del profesor Mauricio, que no es para mí, porque ya tengo unos cuantos años más, y aparte estoy acostumbrada a moverme al nivel del mar, y esto es 2.600, ¿no? Me hacen en algunas cuestiones tener que frenar mi ímpetu de movilizarme como me gustaría. Así que son dos cosas, los años y la altura. Muchas gracias a la doctora María del Carmen Rodríguez de Ramírez por su conferencia. Doctora, el doctor Rafael Franco quiere compartir con usted 3 publicaciones que ha hecho: Requiem por la confianza, Reflexiones contables, Teoría, regulación, educación moral y Fiscalización estratégica de arquitectura organizacional. Muchísimas gracias, Rafael. No sé si está por allí, ¿no? Sí, allí está. Estos son para ver de lejos. Allá. La certificación de su conferencia. Muchísimas gracias. Y un recuerdo muy colombiano de bueno. Café Mojavita. Y muy unilibrista. Muchas gracias, doctora.